Amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarme en este en vivo que nos va a ayudar a entender un poco más a Erdogan o cuáles son los sueños de Erdogan con Turquía. Así que si ustedes están listos, nosotros también y comenzamos. Bueno, como lo dijimos en el inicio, Erdogan está jugando con fuego y cuando uno juega con fuego, usualmente termina quemándose. Así de simple, Erdogan no solo quiere revivir el Imperio Otomano, sino que lo está haciendo a costa de alianzas frágiles y enemigos demasiado grandes para él. Si sigue así, no solo estamos hablando de si Turquía va a entrar en un conflicto, sino de cuándo y contra quién de todos los enemigos que se está echando va a ser. Porque sus enemigos no son pequeños. Está contra Rusia, contra el mismo Estados Unidos, contra toda la OTAN. Bueno, la lista es muy larga. Y lo más irónico es que esta aventura puede terminar no en una expansión, sino en la fragmentación total de Turquía. ¿Por qué? Porque Erdogan quiere ser un sultán, el sultán del mundo. Y un sultán donde ya no hay espacio para imperios multinacionales que están sustentados en discursos nacionalistas y también en exhibiciones de poder. Ese mundo de los sultanes ya no tiene cabida ahora. En lugar de consolidar a Turquía, la está convirtiendo en un polvorín con fecha de explosión. Así que aquí, pues miren, Erdogan no se anda con rodeos. Eso es algo que ya hemos visto. Ahí lo tienen, creando el Consejo Turco en el año 2009. Ahora está llamado como la Organización de los Estados Turcos o la OTC. Lo presentó como un club exclusivo únicamente para países de habla turca, pero todos sabemos que hay algo mucho más detrás. Los países que son miembros son Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, por supuesto Turquía y Uzbekistán. Todos ellos pues, son los miembros oficiales, mientras que Hungría y Turkmenistán, bueno, pues están en la grada así como que aplaudiendo de lejitos, solo como observando. ¿Y qué dijo Erdogan sobre esto cuando creó este club? Bueno, algo así como que el sol volverá a salir por el este y que todos deberían querer ser parte de esta comunidad histórica. Sonó muy bonito, ¿no? Pero cuando lo empezamos a desmenuzar y a ver qué hay más atrás de todo, bueno, pues nos damos cuenta de que el hombre está montando un tablero geopolítico que si se descuida un segundo podría desestabilizar Asia Central y pues echarle más leña al fuego a los conflictos étnicos que hay en Rusia. Pero esperen, aquí es donde se pone interesante. Erdogan ya tiene experiencia metiendo las manos en Siria, en Libia, y en este eterno estira y afloja que trae con Grecia, por Chipre y por el mar Egeo. Es como si tuviera una lista, así de, ya saben, inicia Año Nuevo y todo el mundo hace como los propósitos de Año Nuevo. Bueno, pues los propósitos de Erdogan son los lugares donde puede causar problemas y los va tachando uno por uno cuando logra su cometido. Eso sí, con Rusia ha sabido mantener un equilibrio raro, por así decirlo. No apoyaron a Armenia en el tema de Karabaj y parece que ahora están soltando la cuerda, pues en Siria. ¿Casualidad? No hay tantas casualidades y yo honestamente no lo creo. Aquí hay una estrategia para evitar choques frontales con Turquía. Pero ahora, vamos al tema del Mar Negro. Mucho se dice que Turquía ha encerrado a la flota rusa ahí, pero en realidad Erdogan cerró los estrechos a las flotas de la OTAN, del mismo lugar donde es miembro. Si hubieran entrado en el 2022, quién sabe, tal vez ahora estaríamos hablando pues de la Tercera Guerra Mundial. Rusia, mientras tanto, pues no necesita pedirle permiso a Turquía. Tienen su propio sistema interno de vías navegables para mover barcos y hasta submarinos desde todos los mares. ¿Recuerdan los submarinos soviéticos que viajaban desde el Báltico a Sebastopol? Bueno, la misma ruta histórica se usa hoy. Y de hecho, en Rusia ya están empezando como a desconfiar mucho de Erdogan
y le están empezando a sacar varios reportajes de muchos de esta información que nosotros les estamos trayendo. Es de varios reportajes de medios turcos, como por ejemplo Guerra ruso-turca. Entonces ya eran 12, se llama. Está muy interesante el análisis, el informe que hacen. Por supuesto está en ruso, hay que traducirlo al español o al idioma que a ustedes se les haga más fácil. Pero ya medios rusos están empezando a mirar con cierta desconfianza, por así decirlo, o a tratar de aclarar qué es lo que está buscando Erdogan, cuáles son los planes de Erdogan, porque no se mueve solo porque sí. El señor es muy estratega, es un viejo lobo de mar y sabe muy bien lo que hace. Pero por supuesto el mundo también ya le está poniendo la mira y ahora sí, como dirían en mi pueblo, le están poniendo el marcaje. Y bueno, ahora sí estamos hablando de la economía, la dependencia entre Rusia y Turquía es mutua, pero Turquía tiene más que perder. Rusia representa alrededor del 40% del gas que se consume en Turquía y los turistas rusos dejan unos 5,000 millones de dólares al año en sus playas y por supuesto en sus mercados. Si Erdogan rompe con Moscú, perdería una fuente de ingresos clave. Para Rusia el golpe sería mucho más manejable, ya lleva varios, pero perder el 40% del gas y al precio al que lo vende Rusia no es cualquier golpe. Por eso, cualquier movida en falso podría tumbar el ya frágil castillo de naipes económico turco. Y aquí viene el punto crítico, la popularidad de Erdogan. En casa no está precisamente en su mejor momento y esto se los digo con conocimiento de causa. Como ustedes saben, hace una semana estuvimos en Turquía y platicamos con varios de los ciudadanos turcos. Por supuesto, no prendimos cámaras ni nada. Y mucha gente, yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas con las que platicamos y les preguntábamos acerca de Erdogan, no lo quieren, amigos. No tiene la popularidad ni el respaldo de su gente en estos momentos. Las grandes ciudades de Turquía están dominadas por la oposición. La inflación y los desastres económicos han golpeado fuerte a su economía. Eso también son otras cosas de lo que la gente se queja muchísimo. La lira está muy devaluada. Entonces, ¿qué suele hacer un líder cuando pierde terreno en casa? ¿Qué está haciendo Donald Trump? Exacto. Buscar un enemigo externo para unir a su pueblo. El problema, pues, es que Erdogan parece estar apostando contra demasiados jugadores al mismo tiempo. Ahora, la obsesión de Erdogan con el Imperio Otomano es más un problema de narrativa que de estrategia, porque a diferencia de sus antepasados, no está entendiendo las dinámicas modernas del poder. Se quedó muy en el pasado. El Imperio Otomano se construyó no solo con espadas y cañones, sino con tolerancia religiosa y concesión de autonomías. Los griegos obedecían al sultán, pero lo hacían a través de su patriarca de Constantinopla. Los armenios lo hacían igual. Había un sistema de convivencia que, aunque era imperfecto, les funcionaba y les estaba funcionando muy bien. Erdogan, en cambio, quiere imponer una estructura rígida y centralizada que ignora la diversidad étnica y, por supuesto, también la diversidad religiosa que tienen en Turquía. ¿Se acuerdan de cómo terminó el Imperio Otomano? Bueno, pues en 1918 las potencias de la Entente lo despedazaron. Luego llegó Atatürk y modernizó Turquía, convirtiéndola en un estado laico y monoétnico. Expulsó a los griegos y estableció una identidad turca unificada. Y ahora, pues Erdogan parece querer revertir todo eso, como si el siglo XX nunca hubiera existido. El corredor de Sanjurjo, que conecta Azerbaiyán con la región de Nakhchivan, es un claro ejemplo de cómo estas tensiones pueden prenderse como pólvora. Aquí no solo están Turquía y Rusia en juego, sino también está Irán. Cualquier chispa en esta región podría desatar un conflicto que involucre a medio mundo. Y mientras todo esto está sucediendo, bueno, pues Estados Unidos y la Unión Europea no están precisamente cruzados de brazos ni viendo cómo se prenden los fuegos detrás de la baranda. Washington apoya abiertamente al gobierno de Armenia y a los kurdos en Siria. También a los grupos kurdos que están en Irak. Si Erdogan tiene entre muchos de sus enemigos, unos enemigos son los kurdos. Así que si Erdogan sigue forzando la máquina,
puede encontrarse rodeado de enemigos por todos lados. Y aunque Turquía sea miembro de la OTAN, eso no significa que tenga carta blanca para hacer lo que quiera. Pero esperen, que esto se pone todavía mejor o peor, según como lo quieran ver. Muchos de los problemas logísticos de Rusia con su flota no tienen nada que ver con Turquía, sino con la corrupción interna. En Nizhny Novgorod, las tierras destinadas al embalse de Cheboksary fueron ilegalmente confiscadas después de la caída de la URSS. El resultado, pues el nivel del agua en el Volga quedó 5 metros por debajo de lo que se había proyectado. Y ahora, pues los barcos tienen problemas para navegar. Es un absurdo completo, porque si recuerdan en la historia, Stalin convirtió a Moscú en un puerto de 5 mares y después llegaron unos cuantos empresarios locales a arruinar el proyecto. Así que cuando hablamos de obstáculos para la flota rusa, el enemigo no siempre está afuera, muchas veces está en casa, porque como en todos los lugares del mundo, no se salvan de la corrupción. Y bueno, regresándonos a Turquía, regresándonos a Erdogan, su dilema es muy claro. Quiere ser un nuevo Mehmet II, pero sin las armas políticas y sociales que hicieron fuerte al Imperio Otomano. La tolerancia religiosa y la autonomía fueron tan importantes en ese entonces como la artillería para sus conquistas. Sin este equilibrio, Erdogan solo está cavando un hoyo más profundo y no estamos viendo el resurgimiento de un imperio, sino el declive de un sueño que ya nació obsoleto. Y si Erdogan no se ajusta el rumbo, no ajusta su cinturón, la próxima guerra ruso-turca no será el inicio de algo glorioso, sino el capítulo final de una historia de ambiciones mal calculadas y mal iniciadas. Entonces hoy estamos viendo cómo Erdogan, cuando decíamos el Napoleón de feria, yo creo que es un mal que están teniendo muchos de los actuales líderes mundiales, porque mucho se dice que Putin quiere revivir a la antigua URSS, que por eso es la guerra en Ucrania. Muchos así lo dicen. Luego también vemos las ambiciones que tiene en este momento Francia con Macron, que le decimos nuestro Napoleón de feria porque no le llega ni a los talones. Y cuando volteamos a ver y analizar a Erdogan, vemos que también se quiere creer un sultán turco, que quiere ser Mehmet II, pero que también el mismo problema que tiene Macron, no les llegan ni a los zapatos, y aunque ha sabido jugar muy bien Erdogan sus cartas y está escudado un poco en que es miembro de la OTAN, y al ser miembro de la OTAN calcula un poco mejor sus ambiciones, porque si entraran en un conflicto Rusia directamente con Turquía al ser miembro de la OTAN, por supuesto que se activaría ahora sí que sabemos todos el artículo 5, pero detalle, porque también se está peleando con varios miembros de la OTAN, no es uno de los miembros más queridos, tiene varios ahí detallitos con Estados Unidos, del cual no se atreve abiertamente a salirse. Entonces vemos que aunque es miembro de la OTAN, es un miembro incómodo, que pisa callos a los que deberían de ser sus grandes aliados, y hoy vemos que se enemista o que no está en el mejor momento en las relaciones con Estados Unidos y mucho menos con Rusia, con grandes titanes del mundo. Entonces vamos a ver cómo le salen las jugadas a nuestro querido sultán de sueños y a ver cómo le resultan las cosas, porque como lo decíamos al inicio, cuando se juega con fuego, usualmente uno sale quemado, y Erdogan sí que está haciendo varios fueguitos por el mundo. Estamos en un punto clave para Estados Unidos. Por un lado, Trump podría cumplir todo lo que prometió durante su campaña, lo que probablemente pues haga pedazos la economía estadounidense, pero por el otro lado podría abandonar todas sus promesas que lo llevaron a ganar las elecciones, y bueno, políticamente hablando, eso sería un desastre para él. Así que, ¿cuál de las dos opciones creen que sea peor? Siendo honestos, ninguna termina bien. Todo esto salió a flote porque recientemente surgieron preocupaciones serias en comunidades de bajos ingresos, como en Pensilvania, que fue uno de los estados que les dio el triunfo. Gente que votó por Trump ahora se pregunta, ¿qué cosa elegimos? ¿Por quién votamos? Porque las políticas que está proponiendo Donald Trump podrían arruinarles la vida. Trump quiere recortar beneficios
para los más pobres, imponer aranceles altísimos y todo eso suena pues a una receta perfecta para el caos. ¿Y qué pasa con los votantes que creyeron en él? Bueno, pues son los mismos que van a terminar pagando los platos rotos, literalmente. Trump habló de imponer tarifas de hasta un 60% a las importaciones chinas. Como vimos en el intro, también habló de ponerle un 25% de tarifas a México y por supuesto que también a Canadá. Incluso también llegó a mencionar algo absurdo como un 200% de tarifas para China. Ahora, imagínenselo, un impuesto del 10% a casi todo lo que entra a Estados Unidos. Suena a, vamos a proteger nuestros empleos, ¿no? Y hasta siendo honestos, amigos, suena bonito. Pero la realidad es otra. Cuando estas tarifas suben, los precios también lo hacen, desde la ropa hasta la electrónica, la canasta básica. Todo va a ser mucho más caro, todo. Y eso no es todo. Otros países, pues por supuesto que no se van a quedar de brazos cruzados, van a responder con sus propias tarifas a los productos estadounidenses. Ya lo dijo la presidenta de México y por supuesto China y Canadá también lo van a aplicar, no se van a quedar atrás. El resultado de esto va a ser que las empresas estadounidenses van a vender menos en el extranjero. ¿Y qué va a pasar? Pues van a recortar personal y sorpresa, va a haber despidos. Es un libro de texto de cómo funcionan las guerras comerciales y quienes terminan perdiendo siempre vamos a ser los mismos. Van a ser los trabajadores a los que Trump prometió ayudar y a los mismos trabajadores también que votaron por él. Y ni hablemos de los recortes fiscales. En 2017, cuando ya fue presidente, Donald Trump bajó los impuestos a los más ricos y ahora quiere repetir la jugada. Eso le encanta, por supuesto, pues a Elon Musk, que es parte de su gabinete, y por supuesto que a todos los multimillonarios, pero no al trabajador promedio. El problema es que cuando reduces los ingresos del Estado sin hacer recortes reales en el gasto, pues tienes que pedir prestado. Y en este momento Estados Unidos tiene un techo de deuda altísimo, entonces imagínense más préstamos. Cuando el gobierno pide prestado, las tasas de interés suben y por supuesto que todo se sube y se encarecen los préstamos para todos. Así que sí, tal vez los multimillonarios estén encantados con esto, pero la clase media y la clase baja solo verá cómo sus deudas son más difíciles de pagar y el costo de vida sigue subiendo. Y hablando de las deudas más difíciles de pagar, ya lo dijeron, ya hicimos un en vivo hablando de cómo están ahora los bancos perdiendo muchísimo dinero porque la gente no puede pagar las tarjetas de crédito. Alguien en los comentarios de ese en vivo me decía, es que es fácil que se declaren en bancarrota. Es que también eso es un problema para la economía del país, no solo para la economía personal. Entonces, ojo, porque eso habla de la sanidad de la economía. Y miren, cuando Donald Trump ganó la elección, empezaron a surgir muchas notas como esta. Las promesas de Donald Trump serán un lastre para la economía de los Estados Unidos. Esa fue poquito después de las elecciones. Y ahí vemos cómo empezaron a hablar ya muchos economistas de eso. Luego, otra más después que fue Trumponomics 2.0, cómo va a cambiar la economía estadounidense. Algunos la alababan mucho, pero ahora varios economistas se están sentando a echar cuentas, ahora sí como a correr números, como vulgarmente se diría, y se están dando cuenta que es una receta para un problema serio. Pero hay que recordar lo que pasó en 2017. Las empresas no usaron esas rebajas fiscales que les dio el gobierno para subir los salarios, sino que las usaron para recomprar acciones y aumentar el valor de sus propias acciones. Al final, como siempre, los sueldos se quedaron estancados mientras todo lo demás subía, algo como lo que está pasando ahorita. El detalle es que ahorita ya tenemos una inflación muy alta. ¿Cuánto falta para que los votantes se den cuenta de que esa lluvia de beneficios nunca les va a llegar a ellos, que se va a quedar de nueva cuenta en las esferas más altas? Pero pasemos al otro tema de su agenda, las deportaciones masivas, que fue otro tema u otro tópico con el que también ganó mucha simpatía con sus votantes. Trump quiere lanzar la mayor operación de expulsiones en la historia del país. Más allá de lo cruel que es la idea y de si estamos o no en contra, vamos a verlo del lado económico. Desde el punto de vista meramente económico, y esto es una locura.
Hay industrias enteras como la agricultura y por supuesto la construcción que dependen de la mano de obra inmigrante. Si la quitas, ¿qué pasa? Falta personal y por supuesto los salarios tienen que subir para cubrir los puestos. Eso, a su vez, encarece el costo de producción y al final los precios para el consumidor también se suben. Y ni hablemos del costo operativo de esas deportaciones masivas. Centros de detención, aviones, personal, comidas, todo lo que implica eso, la factura va a ser monumental. Irónicamente, muchos de los votantes de Donald Trump que aplauden esta idea dependen de esas mismas industrias. ¿Qué pasa cuando los campos de cultivo se quedan sin manos que recojan la cosecha? Exacto. Los precios se van por las nubes, las cosechas se pierden y si a eso le sumamos la propuesta de recortar también la inmigración legal que está proponiendo Donald Trump, porque dice que quiere reducir visas, aunque curiosamente siempre ha defendido las mismas que él usa para sus negocios, ¿no? Dirían en los memes, en fin, la hipotenusa o la hipocresía. La contradicción aquí, pues es más que evidente, pero dejando al lado eso, si cortas la entrada de los inmigrantes que entran legalmente en un país con una población que envejece todos los días, ¿quién sostiene el sistema de seguridad social y el Medicare? Pues la respuesta es simple, nadie. Históricamente, la inmigración ha sido uno de los motores económicos de Estados Unidos. Los inmigrantes no solo trabajan, consumen, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico del país. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que reducir la inmigración es bueno para la economía? Y estamos hablando ahorita, antes de que empiecen a decir, es que no todos pagan impuestos, estamos hablando de la inmigración legal. No tiene sentido, a menos que tu prioridad sea alimentar la narrativa de nos están invadiendo esos aliens, en lugar de construir un país mucho más fuerte. Si ese es el enfoque, bueno, lo está alimentando bien. La inmigración ha sido un motor de crecimiento en Estados Unidos desde siempre. Negarlo es ir en contra de la historia económica del país. Sin inmigración, la economía se desacelera y el famoso sueño americano se convierte en una pesadilla inalcanzable. Así que volvemos al dilema inicial. Si Trump cumple con lo que prometió, la economía se va a desplomar. Si retrocede, pierde credibilidad. Y aquí viene lo interesante. Pase lo que pase, pues siempre va a haber a quien echarle la culpa. Si la economía cae, segurísimo que van a decir que es culpa de los demócratas. Si Trump se echa para atrás o da marcha atrás, va a decir que porque los demás no lo dejaron cumplir sus planes. Y esto no es nuevo. Durante años a los votantes de Trump se les ha vendido la idea de que sus problemas económicos son culpa de alguien más. Por ejemplo, de los inmigrantes, de China, de los demócratas. Y el problema de la drogadicción, bueno, ya lo vimos. En el mismo intro lo dijo, es culpa de México. Siempre hay un chivo expiatorio para evadir responsabilidades. Pero cuando la economía tambalea por decisiones propias, la narrativa debe cambiar. ¿Cómo va a justificarlo esta vez? Bueno, algo sí estoy segura. Algo se le va a ocurrir. Me queda más que claro, porque ingenio le sobra. Pero esto no es solamente sobre Trump. Es cómo las decisiones políticas van a afectar la economía. Decir América primero suena genial y se lo aplaudo como lema, pero no paga las cuentas ni llena el carrito del supermercado. Y aquí viene la pregunta. ¿Esto va a ser suficiente para que los demócratas aprovechen el momento en las próximas elecciones? Pues lo cierto, aunque haya algunos republicanos que ya están abriendo los ojos, la mayoría sigue fiel al cuento. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Pero algo es seguro. Estamos por ver un espectáculo de excusas como nunca antes. Así que vamos a ver qué pasa en unos días cuando se siente Donald Trump. Pero por lo pronto ya muchos analistas económicos ya están viendo la realidad que se avecina. Porque si sigue con su plan que propone repetir lo que hizo en el 2017, pues va a haber más de lo mismo. Como siempre, los más ricos se siguen beneficiando, pero la clase obrera, muchos de los que lo llevaron a ganar, no van a ver eso mismo de regreso. Va a haber más deuda,
va a haber los mismos problemas. Entonces muchos economistas están poniendo el grito en el cielo, porque solo hay de dos sopas, amigos. Y una es que lleve a cabo su plan como lo hizo en el 2017, que va directo a la debacle, u otra es que se eche para atrás y entonces pierda una gran parte del electorado. Y como ya vimos, ya empezó el discurso de todos los demás tienen la culpa. El culpa de la enfermedad que tienen en las calles, que es la drogadicción, que es una enfermedad, no la tiene México. Vayamos partiendo por partes y haciéndonos responsables. En México se produce, pero si tú no tienes demanda, no tienen a quién vendérsela. Entonces, ese es un serio problema. Ellos no quieren reconocer que el problema de las armas en México es porque tú puedes ir al Walmart y comprarte una arma mucho más fácil de lo que te puedes comprar una cerveza. Entonces vayamos partiendo de aceptar responsabilidades y hacernos cargo de lo que está pasando en cada país. Porque parece ser que la excusa favorita de Donald Trump, como vimos, son los aliens, como le llaman los inmigrantes ilegales. Es China. Es todo mundo menos reconocen lo que está mal. Y bueno, tampoco es que estamos diciendo que en este momento la economía de Estados Unidos y el gobierno estadounidense, la administración de Biden sea la mejor, cuando vemos que le cuelgan la medalla en el cuello a Soros y a Hillary Clinton, la misma que le pusieron a Martin Luther King, porque los consideran que están en el mismo escaño. O sea, ¿en qué hemos llegado, amigos? ¿En serio? Eso ya es el descaro total de Biden. Pero bueno, ahora sí, como decían mis hijos, había de dos venenos, elige el tuyo, y eligieron entre el que sentían que era menos perjudicial, y nosotros lo dijimos aquí, y yo lo dije. Le conviene más al mundo que gane Donald Trump a que gane Kamala Harris, porque que quedara Kamala Harris iba a ser más guerras para el mundo, eso era un sí o sí. Que quedara Donald Trump, bueno, van a ser las guerras comerciales. Y entonces es en donde se tienen que definir las bases de esas guerras comerciales. Lo que vemos es que es muy buen competidor Donald Trump cuando le conviene y cuando no se vuelve proteccionista, pero se dispara en el pie. Porque si pones impuestos para las demás cosas que vienen de China, de Estados Unidos y de Estados Unidos, de México y de Canadá, pues las va a encontrar de regreso y todo va a encarecer. Ahora, hay muchas empresas, se le olvida que hay muchísimas empresas del lado mexicano. Producen del lado mexicano. Cuando ingresen a suelo estadounidense van a estar mucho más costosas. Ahora, si México le pone sanciones también a Estados Unidos, los productos de Estados Unidos que vayan a México van a ser más costosos, la gente los va a dejar de comprar y, oh sorpresa, va a perjudicar de nueva cuenta su economía. Entonces, pues, como les digo, hay dos sopas para Donald Trump. Vamos a ver cuál elige en 15 días que está por llegar a la silla. Dice nuestro amigo Alfredo Neveler, lo que decís pasó con Milei y Macri, todos sabemos qué pasó. Desafortunadamente, miren qué está pasando y es que es algo como que está pasando mucho en el mundo. Curiosamente, hubo un cambio hace 5 años, un reseteo en la economía, se podría decir. Y si se fijan, 5 años más tarde, iniciando el 2025, de nueva cuenta hay una pandemia. Y si no saben de qué se trata, amigos, aquí en mi canal yo ya les hice el video. Porque de nueva cuenta, los grandes medios de desinformación la están vendiendo como el apocalipsis. Y ya la averiguamos y ya llegamos a la misma conclusión que resultó siendo el COVID. No estoy diciendo que no se tengan que tomar las medidas adecuadas. No estoy diciendo que si te sientas mal no vayas al doctor. Pero si te lavas las manos, si estás enfermo, evitas estar en multitudes para evitar contagiar a los demás. Si cuando estornudas y cuando toses te cubres la boca y la nariz por educación y por salud, evitamos que estas grandes cosas pasen. Pero de nueva cuenta nos venden que los hospitales están abarrotados, que ya no cabe un muerto más en las morgues, que los incineradores, las salas de velación ya no cabe más, que ya no tienen dónde cremar los cuerpos. Y no estoy diciendo que no esté pasando, pero recuerden también que el miedo vende. Y eso es lo que estamos viendo otra vez, una campaña del miedo. Entonces, seamos más inteligentes, cuidémonos todos, porque si nos esperamos a que nuestros gobiernos nos cuiden, ya sabemos lo que pasó hace 5 años. No las vuelven a vender. Dice nuestro amigo Humberto Rodríguez, Alba, Latinoamérica para los latinoamericanos. Espera a Trump el Premio Nobel de la Paz. Esto es una gran tontería. El sur global no lo permitirán. Es que
No, ni siquiera planeaba algo de la paz. Él sueña con el Premio Nobel de la Paz. Vemos que Erdogan sueña con ser un sultán. Vemos que Macron sueña con volver a ser Napoleón. Entonces lo que hoy vemos es que nuestros líderes están enfermos pues de ego. Llegan a la silla y se sienten los todopoderosos, llegan a la silla y sienten que el mundo no nos lo merecemos, y entonces vemos que toman decisiones llenas de ego, poco inteligentes y llenas de esos. Mucho de eso. Muchas gracias por quedarse hasta el final conmigo. Ya saben, si quieren estar al tanto y escuchar más análisis, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, activen la campanita para que la plataforma los notifique. Y nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan y nos vemos. Adiós.